Y ahí sí, ahí empezó. Ya. Estaba la estructura de MM, que en este caso es, bueno, ahí es un ejemplo ya más concreto, con una organización de compra de una empresa, con los distintos centros que tiene, ¿ya? Y con las bodegas que hay en cada uno de los centros, ¿ya? Y es como la estructura normal de MM, de la parte de compra, ¿no? La estructura, después la parte FI, que ahí yo en FI, por ahora quedémonos con la sociedad FI nomás, porque el otro necesita muchos conceptos contables, es más complejo. La sociedad es la empresa desde el punto de vista financiero. Hay una estructura, en este caso está, que es una de las que viene de ejemplo en los ambientes estos de enseñanza y de academia que trae SAP, que es una empresa ficticia que se llama Global Bike, una empresa de bicicleta, que en este caso tiene dos filiales, tiene la matriz, por así decirlo, y tiene la que está en Alemania, y los otros son datos que son un poco más financieros que no nos vamos a meter. Aquí también hay otro ejemplo, pero... Y lo que sí, la idea es que yo les voy a dejar este ejercicio. Este ejercicio es más o menos lo que podría salir en la evaluación, ¿ya? Algo parecido, que podría ser, yo creo, lo más complejo que podría salir en la evaluación. Eh, ¿Ya? Yo prefiero por la hora y para no quitar tanto tiempo, preferiría dejárselo. Yo le voy a mandar obviamente esta presentación y este documento. La idea es que ustedes traten de modelarlo en lo que quieran, en Word, Visagi, PowerPoint, me da lo mismo, que hagan las estructuras organizativas que dice ahí. ¿Ya? Yo particularmente estoy todos los días conectado, casi todo el día, así que si ustedes lo hacen y me quieren preguntar o yo la otra vez, no sé, a algún compañero de ustedes le dije que para mí el día y hora más fácil de respuesta son los viernes en la tarde, ya que baja, en la teoría baja un poco, depende si es cierre de mes o no. Pero, pero en todo caso, si tienen alguna duda y si lo están haciendo, me pueden escribir por Teams. Yo estoy casi todo el día conectado por Teams, el Team de la U. Y, y nada, o sea, si tienen alguna duda, lo están haciendo, o si quieren que le echemos una mirada, ustedes lo hacen y quieren que le echemos una mirada, eh, lo podemos ver, ¿ya? En conjunto. De hecho, porque vamos a tener esta nube, podría yo traerles ya más o menos algo armado de esto, más o menos cómo podría ser, que no tiene nada del otro mundo en todo caso, eh, el próximo martes, ya como para que lo puedan contratar y ahí podamos ver también si más o menos anduvo parecido el diseño que ustedes hicieron. Lo vamos a repasar así bien brevemente, que hay una empresa ficticia, ya, que posee una empresa peruana, da lo mismo de donde, que tiene tres filiales. O sea, es una empresa que está en Perú, o una empresa peruana, pero que tiene filiales en Chile, en Argentina y en Colombia, ¿ya? Y la empresa tiene dos rubros, se dedica a dos negocios, por decirlo de alguna manera. Uno es la producción y venta de chalecos, chaleco autóctono. Eh, Ahí no sé si conoce una tienda, que este caso pareció, hay una tienda mm, de alta costura peruana que se llama Cuna, que de hecho está en Santiago, en Vitacura, y está en los aeropuertos y qué sé yo. Entonces, y se supone que es ropa cara eh, de lana de alpaca y llama y no sé qué cosas más. Eh, y bueno, ellos se dedican a producir, por lo tanto son fábricas, y a vender obviamente los chalecos que generan. Y también tiene una división de alta costura que en el fondo es alta moda y para las pasarelas y qué sé yo. ¿Eh? La producción, como dice ahí, se realiza en Perú, en su casa matriz, donde tiene un centro de distribución. O sea, ellos producen y después ese centro de distribución es el que le envía los productos a las filiales. ¿Cuáles filiales? Las que están en Chile, Argentina y Colombia. ¿Ya? Y las cuales cuentan con su propio centro de distribución y dos bodegas en cada centro. ¿Ya? Es decir, cada filial tiene una instalación, por así decirlo, en cada país y dentro de esa instalación tienen dos bodegas. ¿Ya? En Perú se tiene un departamento de compra, ¿ya? Que es para materias primas, o sea, obviamente
probablemente compran la lana de la alpaca, de los agricultores, no sé lo que harán, y otros insumos, las tintas, no sé, eh, para después hacer la producción. Y en las filiales solo se tiene un encargado de compra para las compras de insumos locales, ¿no? En cada país hay dos grupos de vendedores, ¿ya? Y que recorren los retail, las tiendas para ofrecer el producto, y, eh, y un grupo de vendedores para la alta costura, ya para boutiques o cosas un poquito más elevadas. ¿Y qué se necesita? Lo que estuvimos viendo, se necesita definir la estructura organizativa de la parte financiera, compra y venta. Recuerden que la parte financiera, más allá de lo que diga ahí la documentación, por ahora llegamos hasta la sociedad firma, ¿ya? O sea, la empresa. No nos vamos a meter más allá. Y en compra y venta sí, para compra y para stock sobre todo, aquí hay harto tema y en venta también. Entonces, la idea es que en un monito lo hagan, no tiene por qué ser ahora, los pueden hacer ahí cuando tengan tiempo. La idea es que lo podamos revisar o contrastar el martes para que ya en la evaluación más o menos puedan tener una idea más o menos de cómo modelar esto. Esto se parece, tiene algo parecido al modelo de datos, ¿ya? No es lo mismo porque aquí estoy modelando un negocio, ¿ya? Estoy modelando la estructura de un negocio, pero es relativamente parecido, pero bajo los conceptos que vimos, la estructura organizativa de CD, de MM, de CD, y bueno, y de FI, insisto, lleguemos hasta la sociedad FI, no nos vamos a meter más con eso. ¿Dudas con respecto a esto? Insisto, igual si en la semana lo hacen y me quieren preguntar, me hablan por Teams o qué sé yo, o mandan un correo, yo no tengo problema, lo, lo contesto. Pero no sé si hay dudas con el ejercicio como tal, lo que se necesita. Lo que en el fondo hay que hacer es esto, es armar la estructura organizativa de MM y de CD, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Para este ejercicio. Y que en la evaluación de la semana, de la próxima semana debería venir un ejercicio parecido a este, ¿ya? ¿Dudas con esto para ya avanzar? No, profe, quedó claro. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Entonces, siguiendo más o menos la planificación que teníamos, ya vimos los conceptos básicos, vimos el tema de la estructura organizativa, que es como el esqueleto del sistema, y ahora vamos a pasar al último concepto básico que me interesa, que más o menos lo tengan claro, ciertas nociones, que es lo de dato maestro y dato dinámico, ¿ya? Ya sea como concepto general y sobre los módulos en particular, o los módulos por lo menos que le vamos a echar una mirada. Probablemente esto ya lo conocen por otro nombre, pero quizás para nosotros, para los informáticos, no es algo tan complejo de asimilar, ¿ya? Pero es relevante dentro del sistema porque si es un dato maestro o un dato dinámico o es algo de configuración, el sistema se comporta de cierta manera, deja hacer ciertas cosas y no deja hacer ciertas cosas. Ya sea que yo esté desarrollando, ya sea que esté viendo la seguridad, ya sea que esté configurando la parte funcional, ya sea que sea un usuario final, ya sea de que esté sacando datos, lo que sea, da lo mismo. Que me esté integrando de un sistema a través de un web service, de una API REST, da lo mismo hacia SAP o viceversa. Tener estos conceptos es más o menos importante, ¿ya? Los datos maestros, en cualquier sistema, SAP hace mucho hincapié en eso, pero en realidad en cualquier sistema los datos maestros se entiende que son los datos que no cambian nunca, por así decirlo, ¿ya? Ahí dice, por ejemplo, los típicos datos maestros son los productos, los clientes, los proveedores, los alumnos, los empleados, ¿ya? Que no se modifican una vez que las transacciones comerciales se han completado. O sea, usted creó un cliente en el sistema, obviamente, le hizo una factura y lo más normal es que el cliente siga estando el dato maestro ahí tal cual. Ya, a eso se refiere. No es más que eso, ¿ya? Por lo tanto, son datos que no son transaccionales, ya no son movimientos, ya, y por lo tanto no cambian con las operaciones que se realizan en el día a día, a menos que uno, ya sea por un usuario que efectivamente vaya a cambiar el dato o por alguna funcionalidad vaya a cambiarle un dato específico del dato maestro. Ya, no sé, le quiero cambiar el nombre al cliente, voy a la transacción, a la opción del sistema para cambiarle el nombre, estoy cambiando un atributo del dato maestro, pero no, ese atributo se lo cambié yo, no por un movimiento o por la facturación que se hace en el día o por los despachos, qué sé yo. ¿Ya?
Bueno, hay 10 ejemplos, lo típico, datos del cliente, los datos del proveedor, los datos del empleado, datos del estudiante en el caso de nosotros, datos de artículos, de componentes, de materiales, etcétera. Los datos maestros son, ustedes en SAP, si les toca después trabajar en SAP, se los van a topar y son requete contra importante. Ya, o sea, uno dice un dato, pero es un dato que si está bien o está mal, si está bien, si el usuario lo creó bien o lo creó mal, o si las configuraciones que uno hizo para ese dato maestro están buenas o están malas, fijan mucho el comportamiento del sistema después, ya, y las integraciones con los otros módulos. Porque aquí, no sé si lo puse aquí, sí, ya, porque aquí hay otro concepto, y esto sí ya va siendo más propio de SAP, que en SAP los datos maestros, de partida, para no quedó claro como el tema de datos maestros. Igual vamos a ver algunos ejemplos después, pero son los típicos datos que son las fichas que uno le coloca en el sistema. El maestro de esto, cuando uno desarrolla una aplicación y ya voy a hacer un CRUD. El CRUD típicamente es para los datos maestros. O sea, para crearlo, para actualizarlo, borrarlo. Saben, en realidad no se borran los datos, pero eso. Ya. Eso es lo que es datos maestros. No sé si hay alguna duda con eso. Es como bien simple y bien nativo, digamos, la definición. Quedó claro, profe. Ya. Ahora, en SAP los datos maestros se crean centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. Esto es algo, cuando hablábamos del tema de la integración, o sea, si hay algo que SAP propone y trata de forzar, y en general todos estos sistemas, y aunque suena como medio obvio, pero créanme que cuando uno está implementando, está en una empresa, en una organización, no es tan obvio, y no es tan obvio porque las áreas muchas veces, las áreas, los usuarios me refiero, pelean entre sí, no, es que yo quiero llenar este dato, no, es que yo quiero llenar este otro dato. Y ahí es donde empiezan los sistemas a tener dos maestros distintos y qué sé yo, y ahí empieza a quedar el despelote, por decirlo de alguna manera. Entonces, en SAP sí o sí los datos maestros se crean centralmente y están disponibles para todas las aplicaciones y todos los usuarios autorizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos maestros pertenecen a un módulo o se crean en un módulo o uno trata de encajarlo en un módulo, pero en realidad son datos que se pueden usar a través de todo el sistema, ¿ya? Y a través de los distintos módulos. Y eso es porque es un sistema integrado. Si no fuera un sistema integrado, si yo hubiese comprado, hablemos de MM, SD, FI, compra, venta y contabilidad, por así decirlo. Si hubiese comprado tres sistemas distintos, lo más probable es que los datos maestros hubiesen estado repartidos en los tres sistemas. En este caso, como es un solo sistema integrado que tiene tres módulos, en realidad tienen varios módulos, pero hablemos de estos tres módulos, hay datos maestros que son centrales y que solamente los toca una persona. Y esa es una de las primeras cosas que cambia, por ejemplo, cuando uno implementa SAP en alguna empresa. Eh, Normalmente el tema de cómo el que crea los clientes, el que crea los proveedores, el que crea los materiales, como que siempre nunca es mirado como muy seriamente, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando uno implementa SAP, una de las cosas que uno trata es de obligar a que una persona, o un área, pero ojalá una persona, sea el mantenedor de, por ejemplo, los materiales, sea el mantenedor de los proveedores, sea el mantenedor de los clientes, que no ande volando por distintas áreas, ya, porque uno sabe ya a esta altura de que si está repartido por muchos lados, queda la embarrada, queda el despelote. Y después arreglar esos temas es muy complejo. Lo que sí tiene el sistema, eh, bueno, aquí dice, debo entender los datos maestros como datos críticos. Y de verdad son datos críticos. O sea, muchos proyectos, cuando ustedes han escuchado, no es que el proyecto falló, el proyecto se gastaron un montón de plata en SAP y no, y resulta que el proyecto iba a durar 6 meses y duró 3 años, en fin, un montón de cosas. La gran mayoría de las veces es por el tema de los datos y la gran mayoría de las veces es por el tema de los datos maestros, ¿ya? Datos que no estaban bien depurados, o no se prepararon bien para la implementación, o cuando se prepararon después fallaron, no estaban buenos y cuando empezó a andar el sistema empezó a entrar agua por todos lados. Entonces, y de verdad han habido implementaciones que efectivamente han ido fallando por culpa del tema de los datos, ¿ya? Es uno de los puntos críticos, por así decirlo. Ahora,
En cada parte del RP de SAP dice tiene datos maestros específicos de dicho módulo, como cosa obvia, que pueden o no ser modificados por otros módulos, ¿ya? Hay datos maestros que son más centrales que otros. O compartir vistas. Esto se parece un poco a la orientación a objetos, ¿ya? Es decir, yo tengo un dato maestro y después cuando ya entremos al sistema lo vamos a ver, que tiene distintas vistas y que son para distintas cosas, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y por eso se indica que los datos maestros tienen un aspecto organizativo. O sea, de hecho, yo el dato maestro lo creo, pero tengo que crearlo para, voy a poner el ejemplo que a ustedes mejor más les sale fácil. O lo voy a crear para Curicó, o lo voy a crear para los niches, pero no lo voy a crear para Talca, o lo voy a crear para Talca, pero solamente para la carrera X, no para la carrera X. Ya, eso en el sistema no solamente hay que hacerlo, sino que se debe hacer. O sea, no solamente se puede hacer, sino que hay que hacerlo de esa manera. ¿Ya? O puedo tomar la determinación de crearlo para todas las áreas organizativas de la empresa, que no es poca pega, digamos. Eh, pero normalmente no se usa así. Ya se trata de que ciertos datos solamente los vea una persona, o los vea un área, o ciertas vistas las vea un área y otras no. ¿Ya? Eh, y se asignan elementos de organización. O sea, por ejemplo, en un dato maestro ustedes van a ver el sector, van a ver el canal, van a ver la sociedad, ¿ya? Como atributos, por así decirlo. ¿Ya? Y que son cruciales, y son tan cruciales que después cuando lo quieran modificar no lo va a dejar modificar, porque esos son datos estructurales, organizativos. Entonces, a eso se refiere. Un dato maestro, de ejemplo, aquí estamos ya empezando a ver MM, es el maestro de materiales. SAP hace, es un dato maestro, es un dato dentro de SAP, pero SAP hace de todo con los materiales. Yo creo que es el dato maestro más importante de SAP. SAP compra materiales, vende materiales, eh, genera activos fijos de materiales, fabrica materiales, todo en SAP, casi todo, no todo, pero uno de los maestros principales dentro de SAP son los materiales. Eh, y hay de distintos tipos, uno los tiene que configurar, hacer un montón de cosas, pero en el fondo lo que les quiero decir de que este es uno de los maestros principales del sistema, ¿ya? Y aquí ya vemos algunas cosas, por ejemplo, que ese maestro tiene datos válidos que pueden ser para toda la empresa, solamente para un entorno, por ejemplo, para un centro, para una organización de venta. Si nos vamos al ejemplo, podríamos decir que estos chalecos, el material chaleco 1, está solamente disponible para la filial 1, pero no para la filial 2, porque se vende acá, pero no se vende acá. Ese tipo de cosas nos referimos. Datos, a lo mejor son válidos solamente para una bodega y para la otra no, en fin. Lo mismo el maestro proveedor, yo creo que este es más común. Eh, que, bueno, no los quiero enredar mucho con conceptos que son más de negocio, pero también se divide un poco en datos, ok, son datos generales, pero a su vez hay datos de los proveedores que son propios para una organización de compra, para la otra no, para una sociedad fee, para la otra no, ¿ya? Y también se hacen algunas integraciones contables por ese lado, pero no, eso no radica mucho. El maestro de servicio, ¿ya? Que es como el maestro de materiales, pero en el fondo es decir, un material es un lápiz y un servicio es internet, por decirlo. ¿Ya? Eso es solamente una clasificación. Y la integración, por ejemplo, bueno, aquí es donde ya empezamos a ver, aunque más adelante lo explicamos, los datos dinámicos, eh, que un dato dinámico en el fondo se compone por ejemplo, aquí está el registro maestro de materiales, de proveedores y de servicios, y eso pueden ir generando una orden de compra. Ya, así se van integrando en el fondo los datos maestros a través de los datos dinámicos, eso es lo que se quiere decir. Ahora, los datos maestros aquí está el maestro de materiales, pero por ejemplo, aquí ya vemos, también tiene vistas de ventas, siendo el mismo maestro, siendo el mismo dato. O sea, el mismo dato me sirve a mí para comprar, me sirve a mí para vender, me sirve a mí para fabricar, eh, me sirve también lo puedo ocupar incluso como un servicio. eh, de hecho, no tendría por qué decírselo, por ejemplo, en SAP, las carreras acá en la universidad son materiales, por ejemplo. La carrera de ingeniería informática o ingeniería informática es un código de un material con una descripción y que tiene un montón de características y que hace un montón de cosas por abajo y qué sé yo, ¿ya? Pero a ese nivel es de nuclear el dato maestro, a eso me refiero, porque uno
más técnico, por así decirlo, más TI, más informático, y dice, ah, pues esta cuestión es un dato, nomás que está en una tabla. No, aquí en SAP no es así. En SAP el dato maestro de verdad es demasiado importante. Y si queda malo, si el usuario lo crea mal, si nosotros configuramos mal los datos que tenían que después el usuario agregarle. De hecho, ahora recién estaba peleando con una cuestión que la tengo que seguir revisando. eh, que no funciona, no funciona el flujo, no pueden comprar, no pueden vender, no pueden salir los camiones. O sea, ha pasado que por un campo malo hay una pila de camiones estacionados que no pueden salir porque la guía de despacho no puede salir y la factura no sale, entonces los camiones se empiezan a copiar y qué sé yo. Y eso yo lo he visto, ha pasado. Y pasa por este tipo de cosas, por los datos maestros que están o mal creados o están mal configurados los datos que se le tienen que asignar. Entonces, aquí vimos que habíamos visto el maestro materiales por el lado de las compras, pero el mismo maestro materiales también está por el lado de las ventas, tiene vistas distintas, ¿ya? Y eso hace, no sé si, bueno, lo vamos a ver después cuando entremos en el sistema, pero probablemente ustedes le han dicho de que el sistema es como medio complejo, medio feo, y qué sé yo, y eso o tiene muchas pestañas, hay aplicaciones que son más simples, que tienen dos, tres botones y listo, dos campos, dos pantallas y listo, y uno puede hacer. Pero acá, claro, el sistema uno puede hacer un montón de cosas con las mismas cosas. Esa es la gracia del sistema y eso hace obviamente que las pantallas, qué sé yo, no sean muy fáciles de entender porque tengo vista de esto. O sea, el maestro materiales tiene que tener a nivel de tabs, a nivel de pestañas, por lo menos unas 20. Y a su vez tiene otras sub. Y así otros maestros que están en el sistema. Entonces, claro, para un usuario suena a veces medio complejo y por eso se dividen los maestros por unidad organizativa, por así decirlo. ¿Ya? El maestro de cliente, lo mismo. Yo puedo tener datos generales que son los típicos, los datos personales del cliente, el root, el nombre, la dirección, qué sé yo. Los datos para la sociedad, porque recuerden que este es un sistema multiempresa, lo que les decía, multiidioma, multimoneda y multiempresa. O sea, el mismo sistema puede soportar tener varias empresas a la vez en distintos idiomas y en distintas monedas. ¿Ya? O sea, yo tengo, si vuelvo al ejemplo que le había puesto como ejercicio, esa empresa seguro en Perú trabaja en soles peruanos, pero la filial de Chile trabaja, que es otra sociedad, trabaja en pesos chilenos, y la de Argentina trabajará en los pesos argentinos y la Colombia lo mismo, pero a su vez yo toda esa información la puedo consolidar en el sistema y verla en una sola moneda, en dólares, por ejemplo, en euros, todas esas cosas las puede hacer el sistema, ¿ya? Y por lo tanto cuando uno dice, no, datos para sociedades, se refiere a que yo podría tener el mismo cliente para distintas subempresas dentro del mismo sistema, ¿ya? Como les decía, hay empresas que tienen dentro del mismo sistema más de 100 empresas, más de 100 sociedades distintas, o sea, las multinacionales o qué sé yo, eh, para hacérselo algo más amigable o más conocido. Por ejemplo, yo podría tener un cliente, o ustedes mismos, por ejemplo, que son alumnos que, yo sé que suena feo y está grabando, pero ustedes en cierto sentido son clientes de la universidad, eh, del punto de vista de proceso me refiero. Eh, pero al mismo tiempo también a veces podrían ser ustedes mismos pacientes de la clínica UCM. Nosotros hoy día no tenemos todavía a la clínica en SAP, pero probablemente en un futuro la clínica se va a introducir a SAP. A este SAP el mismo que maneja la universidad, por lo tanto ya vamos a tener a lo menos dos empresas y la otra empresa de relaciones que tiene la universidad probablemente también, está como lo lógico. Entonces, usted acá, el RUT 1111 es alumno de la sociedad FI de la universidad, pero después el mismo RUT al mismo tiempo es paciente de la clínica UCM y así. ¿Ya? Y por ende también tiene una vista con respecto a los datos de venta para las distintas áreas de venta. ¿Ya? Ya, son lo mismo, que tiene distintas vistas. Ya. Yo sé que lo pasé rápido, yo sé que a lo mejor es como, no sé si es densa la palabra, pero es como un concepto nuevo en el sentido de que es un sistema que le da demasiada importancia al tema de los datos maestros. Eh, de hecho, es más, hay empresas que se dedican eh, a ofrecer consultoría de cómo gestionar los datos.
ya, lo que se llama el gobierno de datos, que no solamente tiene que ver con el tema de los accesos y de la seguridad, sino con cómo yo los administro. De hecho, hay sistemas, yo no sé si a ustedes les suenan los famosos MDM, ya, los Master Data Management, ya, que son sistemas que incluso uno los coloca por encima de los RP, y que son, o de los distintos sistemas que uno tenga, porque uno, aunque tenga un RP grande, igual a veces tiene otro sistema satélites por ahí, un sistema en PHP, en .NET, en Java, lo que sea, más el RP grande. eh, y estos sistemas se montan encima como administradores de datos maestros, ¿ya? Eh, para ponerle un ejemplo, que en este caso no es así, pero ustedes, por ejemplo, usan el portal del alumno. Yo les contaba de que el portal del alumno por abajo conversa con SAP. Por lo tanto, ustedes están, entre comillas, como alumnos, tanto en el portal del alumno, el portal del estudiante, como también están como estudiantes en SAP. Como son dos sistemas distintos, sí o sí están dos veces como dato maestro, ¿ya? Después, cuando ya eso esté todo integrado, obviamente van a estar una sola vez a nivel de sistema. Pero hay empresas que son muy grandes y que aún así, teniendo SAP y teniendo otros sistemas, tienen muchos otros sistemas. O, Esto se da mucho cuando, por ejemplo, hay empresas que empiezan a comprar a otras. Entonces va una empresa y compra una otra empresa dentro del mismo país, en otro país, pero cuando la compra no es llegar y decirle, oye, ya bota tu sistema y empieza a usar el mío, sino que hay un tiempo a lo menos que coinciden los dos sistemas. O sea, me tocado empresas que están en 20 países y que tienen 4 o 5 SAP distintos, o sea, instancias de SAP distintas, por así decirlo, porque se han ido comprando las empresas y qué sé yo. Y no es llegar y decir, no, mañana bota tu SAP y empieza a usar el mío, porque obviamente hay que hacer todo un proceso de migración, hay que ver los datos, la estructura organizativa, y a veces esos proyectos son medios caros y dicen, no, ¿para qué vamos a hacer eso? Entonces montan encima lo que son estos MDM, que son como para administrar eh, datos maestros específicos, ¿ya? Y que a ellos les interesa administrar. A mí me tocó una vez en una empresa que nos compró una empresa gringa y ellos tenían un MDM para lo que eran los empleados, porque cada filial que ellos compraban, que estaban en casi todos los países del mundo, tenían distintos. Nosotros teníamos un SAP, eh, nosotros a su vez antes pertenecíamos a otras filiales, o sea, a un grupo de empresas que ya habían como 4 SAP distintos en Colombia, en Perú, en Argentina, qué sé yo, en Brasil, pero resulta que ellos tenían a su vez mundialmente como 4 o 5 SAP más, entonces querían saber, ok, en todos estos países, ¿cuántos empleados tenemos? No es apretar un botón porque tengo por lo menos 20 sistemas distintos gigantes. Entonces ellos lo que hacen es implementan estos sistemas MDM que se conectan, por así decirlo, con estos otros sistemas, que tampoco es apretar un botón, hay que hacer toda una integración, para que al final ellos puedan, como decía un amigo, contar el ganado y saber exactamente cuántas personas trabajan en su empresa a nivel mundial o a nivel de filiales. Eh, y son sistemas caros, ¿no? Típicos marcas. Las marcas que están por detrás son IBM, Oracle, y no son muy baratos, que digamos, ¿ya? Pero se justifican para ese dimensionamiento. ¿Dudas con respecto a los datos maestros? Mm, Principalmente el dato, o sea, yo creo que el concepto de datos maestros a nosotros no creo que se nos complique, ¿ya? No sé si hay dudas o consultas, Por lo personal, no, profe. ¿no? Ya. No. Ya. Y pasamos a lo que, en este caso en jerga SAP, en lenguaje SAP, se llaman los datos dinámicos, que son las transacciones, son los movimientos, ¿ya? Eh, que en el fondo ahí estamos hablando de las órdenes de compra, las facturas, los asientos contables, los pedidos de venta, todo lo que es movimiento, eso para SAP es un dato dinámico. Y aquí sí viene una cosa que es distinta a cualquier otro sistema, que están compuestos, obviamente, por datos maestros, datos de la estructura organizacional y datos de configuración, ¿ya? Es decir, una factura, por ejemplo, ¿ya? O una orden de compra. ¿Qué dato tiene? Obviamente tiene el proveedor, ¿ya? Y tiene el material. O sea, ¿a quién le estoy comprando? El dato maestro del proveedor y el dato maestro del material. ¿Qué es lo que estoy comprando? Un lápiz, listo. Pero también tiene el dato organizacional, ¿ya? ¿Y quién lo está comprando?
Los niches, listo. Ah, ¿y esto es para bodega o no es para bodega? Así es, para la bodega de los niches. Ya, listo. Y eso es un dato organizacional. Y datos de configuración, que esto ya es un poco más complejo, no lo voy a enredar con esto, pero son datos que hacen que el sistema se mueva y haga cosas distintas según el caso, digamos. Eh, Aquí le voy a mostrar un ejemplo, por ahora no lo voy a mirar. Este es un ejemplo real. ¿Ya? Este es un dato dinámico, este en el fondo es un pedido de venta, ¿ya? Que tiene el pedido de venta es, como dice en su nombre, es una solicitud de venta, es como el paso previo a una factura. ¿Ya? Cuando yo estoy haciendo una venta, alguien me hizo un pedido de lo que yo esté vendiendo, de lo que yo venda, da lo mismo, y esto después se convierte en una factura que se emite y se va a factura electrónica, qué sé yo. ¿Ya? Y esta es una vista de esa. Eh, Algo que uno dijera, un pedido de venta, o sea, una solicitud, algo re simple, esta es una vista normal, digamos, e incluso esta es una vista resumida, porque esto después se abre, esto también se abre, esto también se abre y se sigue abriendo y en el menú se sigue abriendo y es un módulo, ni siquiera un módulo, una transacción más o menos gigante, porque se puede hacer muchas cosas para él. Entonces, por ejemplo, este dato dinámico, porque es un pedido, ya, un movimiento, tiene obviamente lo que para nosotros sale más natural, datos maestros, ya, ahí en este caso está el solicitante, que en el fondo es el cliente. Eh, Fíjese que aquí ya empieza a abrir cosas, que aquí yo no lo apunté, pero dice el destinatario de mercancía. Uno dice, yo voy a vender, ¿qué tiene que ir típico en una venta? El cliente. Sí, pero ojo, una cosa es el cliente y otra cosa es, o sea, una cosa es quién me lo está comprando y otra cosa es a quién se lo tengo que despachar, que pueden ser dos cosas distintas. En la mayoría, en el 90% de los sistemas, eso no está contemplado. SAP sí lo contempla, ¿ya? Eh, Otro dato maestro es lo que dijimos, ¿qué es lo que estoy vendiendo? En este caso, esta es una empresa que vende tubos de acero, ¿ya? En este caso son canales U y ese tipo de cosas, ¿ya? Y obviamente aquí se indica el material. Este es el código del material y la descripción. Y bueno, ahí están los otros datos típicos de cualquier venta, la cantidad, el precio no lo ven porque el precio está metido en otro lado que después lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, tenemos los datos maestros, tenemos los datos organizacional, aquí aparece un dato organizacional. ¿A alguien le suena? Aquí está resumido, si es que le suena. ¿Qué dato organizacional podría ser ese? No sé si está muy enredado, pero obviamente estoy haciendo una venta al cliente tanto, le estoy vendiendo estas cosas, pero hay un dato organizacional. ¿Dónde lo estoy vendiendo? En realidad aquí lo que quiere decir es de dónde los voy a sacar para vender. Es decir, dice REN3 y que la columna se llama C. ¿Alguien me podría decir No a se quién me le podría decir? ocurre, no se me ocurre qué podría ser. De los datos organizacionales que vimos? Que fíjese que no es un dato organizacional Eh, del módulo de venta, pero como dijimos, estas cosas son cross. ¿Sí? Si alguien me pregunta por la sociedad FI, está metida por aquí adentro, en este botoncito, se abre otra ventana y se mete y está metida por ahí, por acá. Y lo mismo que la organización de venta. Pero le voy a dar una pista. Ese REN, bueno, uno siempre trata de colocarle código, ese REN 3 significa RENCA 3. RENCA. ¿Será el centro de donde Sí, viene el producto? exactamente. Ese es el centro. ¿Ya? Es el centro. Por lo tanto, un dato organizacional. Y ahí, bueno, no está un slide solamente, pero efectivamente hay otros datos organizacionales que andan escondidos por ahí. De hecho, aquí aparece que en este caso no está, aparece el centro suministrador, porque este está a nivel de cabecera, pero en realidad aquí se le especifica el centro suministrador a nivel de detalle. O sea, yo podría estar haciendo una venta de, bueno, cosa que se da, pero en este caso no se dio, pero se podría dar estos tres perfiles galvanizados, parece que son. Pueden salir de este centro y estos otros tres podrían salir de otro centro, del Renca 2 o del Renca 1 o de Lampa o lo que sea. ¿Ya? Eh, es un dato organizacional. Entonces, ya el dato maestro yo lo podría decir, me equivoqué, el dato del cliente no era otro cliente, lo cambio. Tiene su implicancia, pero lo podría cambiar. Este ya es más complejo porque obviamente que aquí yo estoy vendiendo productos que saqué de bodega,
¿ya? Por lo tanto le puse el centro. Ah, me equivoqué, no era de ese centro, era del otro. Chuta, ¿y qué pasó con la existencia? Un montón de Se cosas. relaciona con el stock. Se relaciona con el stock. Aquí no alcanza a aparecer, pero más a la derecha aparece el almacén. Si es que se trabaja con lote, que no voy a enredar con eso, pero es un concepto de que ustedes cuando compran un yogur a veces aparece el número de lote, que ahí uno Profe, le especifica el lote. ¿Sí? Dígame. disculpe, a eso es lo que se refería con las configuraciones que podía tomar como argumento esta transacción. Por ejemplo, Sí, que se realizara una acción cuando, no sé, en el determinado centro, claro, cuando se elige el RENCA 3, se va a realizar un descuento de la cantidad de productos que se estén vendiendo. por ¿Eso sería ejemplo. como una especie de por- configuración? ¿Como una especie de sí, trigger, algo que sucede? sí, uno lo hace, la configuración la hace en otro lado, que es en la SPRO, digamos, en el customizing, pero el sistema por dentro, el código, digamos, del sistema ya está pensado de que si, digamos, son programas, o sea, obviamente él dice, me aplicó el centro Renca 3, va a buscar al maestro, entre comillas, en el fondo, a las tablas de donde están las configuraciones de ese centro, y va a ver el comportamiento que tiene que tener ese centro, ¿ya? Por ejemplo, podría decir que ese centro no maneja stock, que podría ser, no tiene ningún almacén, ¿ya? Por ejemplo, nosotros sí creamos aquí en la Universidad de Almacenes, pero en realidad no somos una empresa, una fábrica, tampoco compramos y vendemos, nosotros damos un servicio. Entonces, podría ser que tengamos un centro que no da almacén. Entonces, por ejemplo, aquí podría decir, oiga, usted me está ingresando un centro que no tiene stock. Y, y, y estos productos, lo vamos a ver también, estos productos en realidad no existen en este centro. Eso también son verificaciones que hace el sistema. Ahora, fíjense que aquí hablamos de datos maestros, datos organizacional, pero aquí ya se nos empieza a enredar, y esto sí es propio de SAP, que son datos de configuración. El dato de organización en realidad también es configuración, pero es solamente para hablar del ejemplo. Este campo que está aquí, que se llama tipo de posición, ¿ya? Que ahí tiene una sigla, TAN, que en el fondo es tipo de posición normal, creo que. Ese que parece tan piñuflo, o sea, tiene una capacidad de configurar cosas impresionante. O sea, yo he estado, o sea, para encima lejos, ya anoche estuve como hasta las 4 de la mañana viendo un tema, no de este campo, pero de algo parecido, porque tiene mucha configuración por abajo. No estoy hablando de desarrollo, estoy hablando de configuración. O sea, no, bueno, igual tuve que ver un tema de desarrollo, pero era poco. La gran mayoría de las cosas que hay que revisar son de configuración. Este campito que es de configuración, si yo dije, no, esta es una posición, bueno, jerga ASAP. Cuando uno dice maestro cabecera detalle, la cabecera, bueno, el SAP se llama igual cabecera, pero los ítems, los detalles se llaman posiciones. Una factura que tiene la cabecera, ¿cierto? Y abajo tiene los ítems, eso en SAP se llaman posiciones, ya sea de compra, de venta, de lo que sea. Siempre que hay una grilla, por decirlo de alguna manera, en SAP se llaman posiciones. De ahí después se tienen que acostumbrar a que se llaman posiciones y se llaman posiciones y se llaman posiciones. No son ítems, son detalles, no importa, se llaman posiciones. SAP le dice posición y así que. Eh, y este campo, el tipo uno dice, ¿y qué es lo que hace este campo? Este campo casi hace pensar a toda esta aplicación. Le dice, por ejemplo, por ejemplo, este tipo de posición dice que yo lo podría ocupar para facturar de una manera o no, que lo podría ocupar para emitir documento electrónico o no. Le podría decir de que por el tipo de posición, no sé, incluso hasta las pantallas pueden cambiar por el tipo de posición. O sea, qué campo me tiene que pedir y qué campo no me tiene que pedir. Por ejemplo, en este caso, si este es un tipo de posición normal que pide centro y probablemente pide almacén, pero si yo le coloco otro tipo de posición, el sistema no me va a pedir, a lo mejor sí me va a pedir centro, pero no me va a pedir almacén porque me va a decir, oiga, en esta otra tipo de posición usted no puede vender materiales, no puede vender productos, tiene que vender servicios, ya, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Y eso no es cosa de decírsela al tipo de profesión, hay que configurarlo. Y no es poco, digamos, y hay que probarlo, y hay que ver todas las interacciones que tiene. También tiene este campito que parece bien piñufla, tiene integraciones con la parte contable, ya, un montón de cosas. Entonces, lo que les quiero decir es que estos documentos dinámicos tienen tanto datos maestros, datos organizacionales y datos de configuración. ¿Ya? Eh, y eso. Y
Y bueno, la pantalla se ve media compleja, digamos, para un usuario. Y efectivamente, si se equivoca en el cliente, así lo podría cambiar. No es tanto así como llegar y cambiarlo, pero lo podría cambiar. Si se equivoca en el material, es un poquito más complejo, pero lo podría hacer. Si se equivoca en esto, ya estamos complicados. O sea, ahí mejor anule todo el documento y hágalo todo de nuevo, porque no, porque va a ser medio complejo que se pueda arreglar. Eh, lo mismo el centro de almacén. Si le dije, vaya, saque de este centro, saque de esta bodega, y después lo grabé, y después hago los otros pasos que siguen, que en el fondo, que creo que se los nombré en algún momento, el picking, que se hace aquí en esta misma pantalla, eh, ya saqué el stock de ese almacén, sistémicamente hablando, ¿ya? Y se lo digo, cuando ustedes han hecho compras por internet a las empresas más o menos grandes, que sea Falabella, qué sé yo, claro, ustedes lo hacen por una aplicación, por una web, pero le juro por cualquier cosa de que lo que está funcionando por abajo es esto, por ejemplo. Y normalmente uno, como ellos trabajan con SAP, ya sea que a nivel de interfaz, por una API, por un web service, lo que sea, a través de la aplicación, por abajo lo que tuve que hacer es esto. Y, o sea, lo que tuve que hacer, me refiero a que la aplicación tuvo que llegar a generar esto por interfaz. Yo, bueno, en este caso, porque yo lo hice por la aplicación del celular. Y también obviamente hay casos que uno lo puede venir a hacer aquí a mano directamente cuando son pedidos X, ¿ya? Pero eso, no los quiero marear mucho más. Eh, denme un minuto. Bueno, algo alumbra. Pero eso, es el concepto de los datos dinámicos. ¿Ya? Los datos dinámicos son movimientos, ¿ya? Son documentos, como ustedes los quieran llamar, pero, pero que están compuestos por los datos maestros, por los datos organizacionales y sobre todo por los datos de configuración, ¿ya? Y por lo tanto, todos estos datos, estos tres grupos de datos, más el dato dinámico, son importantes. El dato dinámico al final es el resultado de, pero estos tres datos, estos tres tipos de datos son clave, digamos, ¿ya? Y cambian muchas cosas, a veces por un check. Digo, yo me pasaba a veces horas y horas en la noche tratando de averiguar un problema y era porque en vez de colocarle el tipo de posición tanto, le colocaron este otro tipo de posición, pero uno eso lo sabe después, da con el tiempo, ¿ya? Y viendo las configuraciones y qué sé yo. Eso, con eso quería terminar lo que son los conceptos, así bien someramente, hemos visto conceptos que son obviamente son mucho más grandes, más complejos, cada uno de este tipo de datos maestros, de los datos de configuración, de los datos organizacionales, tiene un mundo, digamos, dentro del sistema y tiene un mundo por abajo, pero esto solamente a nivel conceptual. No sé si hay dudas, preguntas, consultas, algo que no haya quedado claro. Yo, profe, tengo una duda. ¿Sí? El tema de los datos dinámicos, entonces, está compuesto por datos maestros de configuración y datos organizacional, ¿verdad? Sí. Y los datos Y dinámicos se llaman así porque pueden ser cambiantes en el tiempo. O sea, yo después los modifico, a diferencia de un dato maestro que es más como más, que no se claro, modifica. sí, sí, el concepto es ese, el dato maestro es algo que yo creé y que tiene muy poco movimiento. O sea, ustedes lo crean como cliente en una parte y sus datos personales, sus datos, no sé, dirección y lo que sea, tiene muy poco cambio a menos que usted informe de que se cambió de casa o qué sé yo y que alguien vaya al dato maestro y le cambie la dirección. Ya. Eh, los datos dinámicos son las transacciones que ocurren todo el día, son las ventas, son las compras. O sea, imagínense un retail, Falabella, líder, todas las ventas que hacen el día. eh, por eso se llaman datos dinámicos, porque son datos que se van moviendo en el día a día, por así decirlo. ¿Ya? Son los documentos, son los movimientos, ¿ya? Son las transacciones que uno llama. Eh, a eso se refiere el tema del dato dinámico. Y que en el caso de SAP, para poder armarlo, obviamente, como cualquier sistema, necesito los datos maestros, pero también necesito los datos organizacionales, o sea, esta venta en este caso, este ejemplo que estamos viendo aquí, una venta. Eh, eh, ¿Dónde la estoy haciendo? ¿Por qué canal de venta? ¿Por qué organización de venta? ¿Por qué centro? ¿De dónde estoy sacando los productos? ¿De qué almacén? ¿A qué? Bueno, aquí no se ve, pero ¿a qué cuenta contable se va a ir? Eh, ¿Cuánto es la utilidad? Bueno, eso se ve aquí en otro lado. Aquí hay pestañas que
por ejemplo, aquí dice el aprovisionamiento, que cuando ya tenemos el sistema, a lo mejor le vamos a echar una mira porque son pestañas más o menos grandes. La expedición, es decir, ya, y por dónde se va a despachar. Expedición 1 se va a ir en una orden de transporte, se va a ir en camión, se va a ir en barco, se va a ir. Todas esas cosas son las que va manejando el sistema, ¿ya? Para que por lo mismo que le decía, está bien, uno lo hace por la aplicación, hace el pedido y supuestamente le va a llegar, me refiero cuando hace una compra hacia afuera o qué sé yo, y pareciera que fuera bien simple, pero en realidad hay que hacer todo esto y los sistemas que administran toda esa logística que hay por abajo para que ese producto, para que ese pedido llegue y llegue bien y llegue a donde tenga que llegar y a su vez salga el producto que tiene que salir y desde dónde tiene que salir y al precio que tiene que salir y llegue después a la parte que tiene que llegar. Por abajo están estos sistemas, ¿ya? Que no son tan fáciles y tan simples como una aplicación de celular o una aplicación web, qué sé yo, pero son los que en realidad administran toda la logística de esas empresas. Con el tema de las compras por internet y todo el tema, eh, el tema de las ventas, por ejemplo, cada vez los sistemas son más simples, son más fáciles, el tema de los pagos, qué sé yo, pero lo que se ha complejizado, sobre todo, son la parte logística. No sé si complejizado, pero lo que ha tomado mucha relevancia es la parte logística. Y por eso ahora hay más carreras de logística también y todo ese tipo de cosas, y que se basan en este tipo de sistemas, ¿ya? O sea, la aplicación puede ser muy bonita, pero si este sistema no funciona, el que estamos viendo aquí, si supongamos que yo hice este pedido de estos eh, perfiles de galvanizados, parece que son, si yo lo hice por el celular, si esta cosa tan fea no funciona, el pedido no llega y la venta no se hace. Así de simple. Y los camiones no salen, y la factura no se emite, y la guía no sale, en fin. Entonces, eso es lo importante del dato dinámico. Y el dato maestro son las fichas, por decirlo de alguna manera. El dato del empleado, el dato del cliente, el dato del proveedor, el dato del producto, el dato del servicio que yo quiero prestar, en fin. ¿Bien? Eso. ¿Alguna otra duda o consulta? Profe, pero por ejemplo, esta ficha que es de solicitud de venta se dice que es dinámica por el hecho que me pueden decir, no sé, agrégale tal producto a esta venta, entonces tenemos que Sí. modificarla. O quítale tal producto. Por eso se dice que es dinámica esta solicitud de venta. Sí, o sea, uno porque puede ser modificable y lo otro porque son, a ver, vamos a decir así, son de corta data. El dato maestro puede usted estar como creado como cliente años, pero este pedido es algo rápido, algo que llegó, hay que despachar, hay que generar la venta, hay que generar la factura y se fue. Entonces, algo más dinámico. A eso se refiere con dato dinámico. Y que efectivamente también se puede modificar o que sufre más modificaciones. Por ejemplo, eh, a ver, porque aquí no, ¿cómo que podría ser? Esta primera fecha. Ya, esta fecha, que es la fecha en la teoría que se va a hacer el despacho de ese producto, por ejemplo. Pero el despacho, si bien es cierto, es parte de este documento, hay otro documento después, hay otro dato dinámico que se genera, que son los eh, que en SAP se llaman expediciones o entregas, que para nosotros son como la guía de despacho. Y ese dato, ese movimiento, a su vez actualiza esta fecha después para acá. Por ejemplo, ya, por dar solamente un ejemplo. Eh, los datos de los precios que están en otro maestro, que también es un dato maestro, las listas de precios, efectivamente se generan y, y ¿cómo se llama? Y podrían hacer cambiar el precio total de esto. Entonces, a eso se refiere, tal como tú dices, de que se puede modificar dinámicamente, ya sea por otro documento, por otro movimiento o por otro dato maestro también, o al yo modificar un dato maestro podría modificarse este documento, y también porque son documentos que tienen poca duración. ¿Ya? A eso se refiere el dato dinámico. El dato maestro es un dato que está ahí, que pocas veces se mueve, por así decirlo. Y eso. Y, profe, y una vez que está emitida la factura de esto, ¿la factura también se consideraría como un dato Sí, dinámico? todo lo que es movimiento o documento o transacción es dato dinámico. Una factura de venta, un pedido, una guía de despacho, que en SAP se llaman entrega, una orden de transporte, que son para las empresas que usan camiones o medios de transporte para llevar los productos, las órdenes de compra, eh, los contratos de los alumnos son un dato dinámico. No el alumno es un dato maestro, pero el contrato del alumno es un dato dinámico. Las cuotas del alumno son datos dinámicos.
Si se pidió un crédito, es un dato dinámico. ¿Ya? A eso nos referimos. El contrato que yo tenga con BTR por internet o con quien sea, es un dato dinámico. ¿Ya? Yo estoy como cliente en BTR, entonces soy un dato maestro en BTR, que no me voy a mover mucho de aquí, pero el contrato y la facturación mensual sí se mueve a lo menos todos los meses. ¿Ya? Y en el caso del retail, por ejemplo, se mueve todos los días. Y eso, ¿ya? Ese es como el concepto principal. Entonces aquí ya vamos viendo cómo se van conjugando los distintos conceptos que vimos de los datos organizacionales, el centro, la sociedad, la organización de ventas, los datos maestros como los materiales, los clientes, los proveedores. Bueno, esta es una venta, así que aquí no hay proveedor. Y la configuración, que aquí este es un pequeño ejemplo, pero por ejemplo, este que está aquí, este campo que está aquí también es una configuración, la condición de pago. ¿Ya? ¿A cuánto me va a pagar? ¿A 60 días, 30 días, al contado? Esto se configura. No es algo que yo se lo pueda ingresar. O sea, el usuario tiene que elegirlo, pero bajo una configuración. Y esa configuración, a su vez, por abajo, está pensada para hacer ciertas cosas. ¿Ya? Ya sea desde el punto de vista contable, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la venta, en fin. ¿Ya? Aquí hay campos que no se están ocupando, pero por ejemplo, yo podría decir que cuando dice bloquee la entrega, quiere decir que bloquee el despacho. Si bloqueo el despacho, quiere decir que los documentos que siguen no podrían o no salir, dependiendo de la configuración, porque también es un campo que se configura. ¿Ya? En fin, en realidad el sistema ahí tiene el tema bueno, el maestro material es un mundo, porque por ejemplo aquí tiene el peso, que para una empresa, a lo mejor, para la mayoría de empresas, el tema del peso del producto no es tan importante. Para una empresa que vende perfiles de acero, el peso sí es importante, ¿ya? Entre otras cosas porque le dimensiona el tipo de producto que está vendiendo y por ende el precio, pero también le dimensiona cuánto le cobra. Por ejemplo, en esta empresa yo tuve que configurar un tema de transporte, que según el peso total, eso estaba tarifado y eso había un monto X que se cobraba al mismo cliente, decir, oye, te estoy mandando, aquí dice que son 2.465 kilos, con 400 gramos, o algo así, no sé, 2.465 kilos. Eso en plata es tanto, y eso automáticamente aparece en la factura posterior que aparece en este documento y se le cobra, no sé, 20.000 pesos. De hecho, cuando usted hace una petición y va por una aplicación de celular, por ejemplo, no sé, Home Center o Falabella, y le dicen ya el despacho a domicilio, y según el producto, según la distancia, según el lugar donde usted vive, de donde se está despachando, el precio de transporte es tanto. Se lo juro que lo que está funcionando por abajo es esto. ¿Ya? O sea, no es la aplicación de celular, porque no es la gracia de la aplicación de celular. La idea es que sea lo más liviana posible, para el uso para que sea rápida, sea eficiente y sea fácil de acceso. Lo que está pensando por abajo son este tipo de cosas. ¿Bien? Eso, para no enredarlo más. ¿Dudas, consultas? Si no, nos vemos el próximo martes. A mí me quedó claro, profe, sobre todo con este ejemplo más gráfico, el tema de los datos maestros, los datos dinámicos. Así Ujú. que por mi parte yo quedé bien entendido en el tema, por Ya. decirlo. Ujú. Yo mañana les dejo enviado este documento. La evaluación va a ser principalmente este documento. Le encargo que se den un tiempito por ahí de hacer el ejercicio que vimos por aquí. No me acuerdo dónde está. Esa. Si tienen dudas me pueden consultar por correo, por el Teams. Y ahí, dentro del tiempo, ahí se lo puedo ir respondiendo. Eso, entonces no lo molesto más. Que estén bien. Nos Nos vemos. vemos, profe. Que Esté estén bien. Chao, profe, que Chao. estoy bien, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Profe, disculpe, una última ¿Sí? consulta. ¿Sería Sí. posible de que me agregue al equipo, al chat de la sala aquí en Teams? ¿Ya? ¿Sí? Para que me aparezca el curso y le dejo mi correo. ¿Ya? Sí. A mí Pablo me mandó su correo, Ya, parece. perfecto.
Sí, es Pero- que lo que pasa es que tengo que entrar siempre con el link que usted me envió y tengo que meterme al correo, abrir el link. No me aparece el curso como lo otro acá. Ya. Aquí sale. No, participar. Ya. Sí, ya lo voy a agregar en el chat para que lo. Oye, o si igual me voy a escribir directamente por ti, no tengo problema. Ya. Vale, profe. Vale, listo. Vale, muchas gracias. Ya que estén bien.